Muchos de mis animes favoritos suelen tratar un tema más profundo del que te muestran desde un principio. Siendo algún ejemplo de esto la soledad en Erased, la depresión en Evangelion, el miedo escénico y la pérdida en Shigatsu wa Kimi no Uso, el no creo que Haikyuu tenga una mierda de profundo pero es la polla y os jodéis. Sin embargo, en el caso de Yakusoku no Neverland, a priori no le encuentro ningún mensaje más allá que el de la amistad y la familia son lo más importante, y puede que me equivoque y esté negando la parte más profunda de esta obra. Pero incluso así, tengo la sensación de que The Promised Neverland es uno de esos animes que no necesita mostrarte ningún mensaje para ser jodidamente bueno. Si estás viendo este vídeo, asumo que ya te has visto o leído la primera temporada de esta obra, así que no voy a perder demasiado tiempo con esto. The Promised Neverland nos cuenta la historia de unos niños que viven en un orfanato llamado Gracie Field, los cuales tienen una edad máxima de 11 años y son cuidados por una señora a la que llaman mamá. Cada cierto tiempo, como es habitual en un orfanato, los niños son adoptados, y con una de estas adopciones se nos presenta el primer capítulo de The Promised Neverland, situándose la acción en los tres protagonistas, Norman, Rei y Emma, los cuales comprenderán la verdadera realidad que les rodea tras la adopción de Connie. Una vez dicho todo esto, comencemos con lo que realmente interesa. Antes de empezar con el análisis de la obra en sí, me gustaría comenzar hablando de los personajes de la misma, los cuales son bastante interesantes, sobre todo dos de ellos. Comenzando con los tres protagonistas, se nos deja bastante clara la personalidad y habilidades de cada uno de ellos desde el primer capítulo, quizás demasiado clara. Siendo Norman el chico prodigio de Gracie Field, súper inteligente, tranquilo y amable, pero con miedo a afrontar su destino. Rei el típico emo de mierda que va de oscuro pero en verdad no lo es, siendo además muy observador. Y Emma una chica relativamente tonta e impulsiva pero con una gran capacidad de aprendizaje, cuya mayor debilidad es preocuparse demasiado por los demás. Aparte de estos tres personajes, realmente los únicos destacables serían Isabella, Coron, Don, Gilda y Phil, ya que los demás o están un poco de relleno o se les dará un cierto protagonismo más adelante. Como en esta temporada apenas se toca el tema de Minerva, y lo único realmente destacable de Phil y de los demás en la actualidad es su inteligencia, me gustaría centrarme sobre todo en Isabella y Norman. Isabella sinceramente me parece el personaje más interesante de todo este arco, y no solo porque gracias a ella conozcamos cómo funciona el tema de la sede y lo de ser madre, sino también por su relación con Rei y sus motivos para actuar. Isabella es una mujer que realmente ama a sus hijos, cosa que se dejará clara literalmente tanto en el primer capítulo como en el último, con la escena de los dibujos en el capítulo 1 y la escena de su derrota en el 12, en la cual, por cierto, en el anime se suelta el pelo porque es la manera más próxima posible que tiene de sentir la libertad. El trasfondo de Isabella me parece de lo más interesante, ya que nos ofrece el punto de vista de una niña que, a pesar de haber sufrido el dolor que supone la cosecha de su familia, sigue adelante para intentar sobrevivir. Lo cual, entre otras cosas, fue el motivo por el que tuvo a Rei. Aparte de esto, y en relación con la historia que tiene con Leslie, me es inevitable pensar que Isabella de algún modo se ve reflejada en Emma, y por ello, entre otras cosas, quiere que ésta acabe siendo mamá. Las motivaciones que Isabella tiene para actuar y su inteligencia, acompañadas de su faceta tierna y a la vez terrorífica, hacen de este personaje un brutal enemigo para esta primera temporada, y sin duda un personaje de lo más interesante. Pasando a hablar un poco sobre Norman, no puedo decir mucho de él sin entrar en spoilers, pero incluso con la relativa poca información que tenemos, nos damos cuenta de lo realmente inteligente que es. Si recordamos, todo el plan de escape fue pensado por él, además es el responsable de que Rei siga vivo. Norman es un personaje en parte misterioso que dará bastante de qué hablar en el futuro, el cual muestra su lado más humano en el capítulo 10, en el que a pesar del miedo que le tenía a morir, afrontó su cosecha para facilitar el escape de los demás niños, y sobre todo el escape de Emma. Sé que hay muchos detalles acerca de los personajes que no he comentado. Sin irnos más lejos, personajes como Coron y Rei son también bastante interesantes, ya que con uno vemos lo realmente difícil que es llegar a ser madre, y con el otro vemos una persona que desde el minuto 1 sabe la verdad sobre Gracie Field. Sin embargo, de momento lo voy a dejar estar, así que pasemos a hablar un poco del anime en general. The Promised Neverland está bien adaptado. No es perfecto, pero está bien. Mucha gente, sobre todo algunos lectores del manga, han criticado bastante este anime por el hecho de que se salta ciertos detalles, y es innegable que este tiene determinados errores, como no dejar claro que Isabella fue una niña de Gracie Field hasta la muerte de Coron, o el innecesario protagonismo que le han dado a Phil, refiriéndome con esto último a escenas como la del capítulo 4, en la cual dedican casi un puto minuto a decir que Phil es muy inteligente.
Otros errores, por así llamarlos, serían en mi opinión la muerte de Kron, que se ve bastante más cutre en el anime, lo descarado que ponen el secreto de William Minerva, ya que mientras que en el manga el código Morse parece fallos de tinta, en el anime está tan recto que casi es más difícil no darse cuenta, y otras cosas como las pocas referencias al ajedrez, el detalle del libro de Minerva que lleva Phil en la mano en el capítulo 12, o el detalle de que las ventanas tienen verjas atornilladas con la cabeza del tornillo arrancada para que éstas sean imposibles de quitar. Sin embargo, a favor del anime diré que hay escenas que son literalmente idénticas al manga, como la de Norman escalando el muro o el último adiós que le da a Emma. Además, el anime añade unos elementos que en cierto modo ayudan a explicar la situación, como lo son el muñeco de Kron para explicar su locura, o el soltarse el pelo a Isabela al final del anime para sentirse libre. Elementos que no salen dentro del manga pero que en cierto modo ayudan a entender la situación. Otras cosas que me han gustado son detalles como el de que los niños más pequeños a la hora del escape se aten las perchas a las manos antes de tirarse por la tirolina, cosa que no te enseñan directamente pero te dejan verlo de fondo. Un detalle que me fascina es cuando Norman pone los ojos del manga en ciertas ocasiones, ya que el diseño de este personaje en el anime es mucho más mono que el del manga, y en ciertas situaciones de tensión pone los ojos originales para posteriormente cambiar de plano o pestañear para que vuelvan sus ojos típicos. Elemento que aunque no aporta mucho me parece maravilloso. Aparte de estos detalles, el anime también hace cosas bastante bien, como cada aparición de los demonios, que es un orgasmo visual, cosa que podrían haber hecho con un modelo 3D y yo habría llorado mucho, o cosas como la escena final del capítulo 1, que como ya comenté me parece sencillamente maravillosa. Respecto al tema de la animación, me parece que, como pasa con el manga, el dibujo es normalito, pero a la hora de tener que impresionarnos, tanto el estudio de animación como Kosuke Mizu, el dibujante del manga, se la sacan creando ilustraciones acojonantes, como los ya mencionados demonios o las expresiones faciales de los protagonistas. De una manera rápida y resumida, The Promised Neverland está bien adaptado al anime, ya que a pesar de que quita un par de elementos y añade algunos otros, en esencia es igual, y recordemos que es una adaptación, por lo que es normal que hagan algún que otro cambio. Hasta ahora solo he hablado de cosas que son referentes a la obra en sí, pero no a lo que ésta me transmite, por lo tanto, pasemos a hablar un poco sobre sentimientos. The Promised Neverland es una obra interesante pero no muy emotiva. Es cierto que tiene momentos tristes como el monólogo de Kron antes de morir, la despedida de Norman, la despedida de Leslie o la aceptación de la derrota por parte de Isabela. Pero sinceramente no creo que en ningún momento este anime pretenda emocionarnos demasiado, sino más bien hacernos empatizar con los personajes para que comprendamos su frustración y dolor. Probablemente la escena más emotiva de este anime sea la aparición de Leslie acompañada de su despedida, gracias a la cual conseguimos ver la faceta más humana de Isabela. Y a su vez también podríamos decir que la despedida de Norman, en la cual, al contrario que en la anterior, vemos la faceta menos humana de mamá. Otras emociones que consigue transmitir esta obra son por ejemplo la tensión y la sensación de que hay un tiempo límite. Sin embargo, no sé si porque en mi caso no existía el factor sorpresa y ya sabía lo que iba a pasar, o porque realmente es así, la ejecución del escape se me hace demasiado poco tensa en el anime. Uno de los motivos por lo que esto puede ser así es por lo relativamente más rápido que es leerse el manga frente a verse el anime, ya que algo que se puede leer en 10 minutos en el anime pueden ser 20. No sé si me explico. Aún así, el escape me parece bastante bien logrado en el anime, aunque la parte más tensa de este sucederá ya en la segunda temporada. Así que en resumen, me parece que The Promised Neverland trata bastante bien la frustración y los momentos de tensión, llegando en algunas escenas a hacerlo pasar mal incluso al espectador. Pero también existen ciertas ocasiones en las que desde mi punto de vista este anime puede llegar a hacerse pesado. Como conclusión, The Promised Neverland es un buen anime con una animación decente y una gran historia. Y a pesar de que evidentemente el manga sea mejor, ya haya ciertos momentos como el secreto de Minerva, los supuestos planos tétricos o ciertas apariciones de Phil en los cuales parece que se ríen en nuestra puta cara, no me parece ni de coña que el anime sea una aberración ni una mala adaptación. Además, lo verdaderamente interesante comenzará con la segunda temporada, la cual en teoría tendremos en febrero de 2020, así que solo queda esperar. De esta manera tan cutre vamos dejándolo por aquí. Recordad que si os ha molado podéis dejar un like y suscribiros y toda esa mierda, así que sin nada más que añadir, nos vemos en Goldie Pond.